En el video de hoy nos encontramos por acá en la localidad de Usme. Vamos a conocer el Parque Entre Nueves, un lugar sumamente bonito, yo sé que les va a gustar bastante. Estamos como a 3100 metros por encima del nivel del mar, entonces vamos a ver qué tal está. La subida hasta acá es dura, si viene por Usme. Este parque se deriva en tres localidades: Usme, San Cristóbal Sur y Rafael Uribe Uribe, para que lo tengan en cuenta. Esta es una de las entradas también. Vamos a conocer un poco de sus instalaciones. Si ustedes vienen en carro, pues acá hay la posibilidad de guardar los automóviles de forma gratuita. Eso me parece súper bien, para que ustedes vengan y conozcan. Creo que alcanzan como 10 carritos, entonces para que lo tengan en cuenta. Y pues de las motos sí también se puede dejar, entonces para que los tenga muy claro. Y también pues con las bicis, también acá están los cicloparqueaderos, para que ustedes dejen su bicicleta si vienen en bicicleta y les gusta el ciclomontaño, ¿no? Porque esta vaina es así empinadita. Pero bueno, vamos a conocer un poco del sitio, les vamos a mostrar como su alrededor rápidamente. Y pues acá se van a ver unos paisajes increíbles. Entonces empecemos con este video. Oigan, si ustedes no me conocen, yo soy Steph, hago videos de viajes, de algo de entretenimiento, también cuento algo de la historia, entonces no olviden seguirme, ¿listo? Entonces empecemos. Les quiero mostrar como el alrededor. Esto sigue siendo parte de Bogotá. Bogotá tiene más o menos como el 79, casi 80%, 73% de la ruralidad. Entonces para que lo tengan en cuenta, es como una de las últimas partes de Bogotá y la verdad se ve muy bonito. Entonces ahí se nos busca rápidamente. Esta es como la entrada y pues les cuento, horarios es de lunes a domingo de 6 de la mañana a 4 p.m. para que lo tengan en cuenta si ustedes quieren venir. Aquí en esta parte dice que está prohibido ingresar mascotas, entonces es importante como tenerlo en cuenta, que de pronto ustedes no distingan. Desde aquí ya empieza a verse como una vista panorámica de la ciudad. Creo que esa es la parte de Usme, esa parte de allá, creo, pero la verdad se ve muy bonito. Ya se las muestro y se ve re genial. Así se aprecia la vista desde esta parte, desde este sector, realmente muy bonito. Si ustedes quieren como venir a despejarse un poquito de la ciudad, este es uno de los buenos sectores y créanme que muy poca gente la conoce. Invitadísimos, no olvidemos que si ustedes traen de pronto un papelito o algo, siempre recójanlo, porque de alguna manera esto es un parque ecológico. Bueno, vamos a empezar la caminata. Hoy nos acompaña Lucy Lu, nuevamente, ya hace parte del canal. Lo primerito es eso, llegan, ustedes entran, el vigilante les va a pedir como unos datos a alguna de las dos personas o tres personas que vengan. Bueno, todos los que vengan, los familiares solo le piden uno y ahí le piden como unos datos importantes y ya empieza a hacer el recorrido. Les cuento que llegamos a uno de los primeros miradores y está muy cerquita, la verdad, que bonito, wow. Pero ustedes no se lo pueden perder, no pueden dejar de venir a estos lugares tan bellos que tiene Bogotá. Ya les muestro cómo se ve. Admiren esta vista tan grandiosa del suroriente bogotano. Y como les había dicho, esta es la panorámica de la ciudad, súper bonita. Este es como el lado sur de la ciudad, para que noten cómo se vean hacia allá los cerros, toda la cuestión. Y así allá empieza ya el otro pedazo como de Bogotá, ya completamente del norte, pero eso se puede ver desde por allá arriba. También pues acá se encuentran como algunas casitas de invasión, que eso de alguna manera ha pasado, que existe como una pelea entre pues que están cogiendo territorio del parque ecológico frente a eso, pero digamos así se ve lindo y qué genial. Y con esta bella vista les cuento rápidamente que en el año 2000 el parque pues fue como reconocido como parque ecológico de montaña. En el 2003 se hicieron como las primeras aulas ambientales y de alguna manera pues esa educación ambiental se ha transmitido pues desde ese momento aquí en este parque, y eso me parece cool. También digamos que en extensión son 626 hectáreas que tiene este parque, para que lo tengamos en cuenta. Hoy nos hizo un bonito día, entonces podemos ver, digamos, a ver todos los miradores de una manera re cool. Entonces ahí está, ahí se los dejo para que vengan, muchachos. Ese es como el otro costadito pequeño de los últimos lugares donde habitan personas. Esto es lejos, de verdad, esto es lejos también para las personas que viven por acá.
En este momento he visto varias mascotas, la verdad pues allá parecía que no se podía. Desconozco, digamos, que de alguna manera si se puede o no se puede como estar dentro del parque ecológico pues con mascotas. Ahí sí tocaría como investigar bien cuando vengan, pero pues he visto algunas, uno que otro perrito. Entonces bueno, acá entramos a otra parte como más rocosa y montañosa, y esto ya hace parte de como el mirador de Juan Rey. Vamos a ver qué tal está hasta allá, son estas escaleritas y listo. Vamos a ver qué se ve por ahí. Mientras que subimos, existen dos como ecosistemas en este lugar. Está el subpáramo y el bosque alto andino. Ya aquí se ve prácticamente la ciudad de sur a norte de todos los costados, entonces se ve impresionante. Algo que también es sumamente importante y que tengamos en cuenta es que hay mucha vigilancia. Hemos visto celadores por todo lado y son re buena gente, son re bien. Entonces ténganlo en cuenta cuando vengan, para que estén muy tranquilos por ese sentido. De aquí se ve ya la parte como hacia el norte. Bueno, prácticamente aquí ya se ve todo Bogotá, como la parte de Usme, hacia allá es Usme pueblo. Hacia allá ya es el centro de la ciudad, más para allá es donde yo vivo. Por allá, pasando esa loma de allá, más para allá yo vivo por allá. Y allá se ve, bueno, se ve todo Bogotá desde acá. Entonces es un buen plan. Ni siquiera de pronto Monserrate, que es muy bueno también, que tiene muy buena altura, se puede ver, digamos, así Bogotá como lo estamos viendo en este momento. Y arriba también se pueden tomar unas fotos geniales para pues las redes sociales y todo eso. Ya nos subimos como a una de las rocas, es grandísima esta roca, miren, les muestro qué tan alto estamos. Y bueno, todo lo que falta es subir hasta ahí para allá. Y aquí se ve todo, ya todo Bogotá con mejor panorámica, ¿no? Está muy genial. Tal vez unas foticos por ahí en mi Instagram van a estar para que me sigan. Y bueno, ¿cómo se ve esto? Algo que es como muy curioso es que las parejas que anotan sus nombres y toda la cuestión como cosas de amor. Hacia allá, de allí también se ven unas, en algunas partes de la roca se evidencia bastante. Vamos a ir hasta allá a ver cómo se ve y nos tomamos unas foticos. Vamos a subirnos acá. Sin miedo a la... Uy, no más, se siente el rigor. Pero está re bonito. Y wow, se ve todas las ciudades de acá. Rápidamente se las muestro. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Se ve muy bacano. Se ve genial. Por acá se ve sumamente bacano. Y está muy chévere para admirar la belleza de acá. Desde acá, es que no sé si lo sé, es que no alcanzo a ver bien, pero creo que toda esta parte de acá hace parte del parque. Que si queda como torcido es porque no alcanzo a ver bien, pero pues toda esta parte de acá es donde está, hace parte del parque. Es grandísimo. Me gusta cómo está diseñado como el sector, el camino. Está muy bacano y es muy bonito. Y están todos los miradores, o sea, aquí hay otro mirador y así. El recorrido se puede demorar por ahí una horita, viciosos dándoles rápido. Nosotros nos demoramos por ahí una horita y media porque como estamos grabando y toda la cuestión, pero tienen que aprovechar y venir acá a este sitio y ver estas majestuosidades. De verdad, wow, no se lo pueden perder. Aquí ya cambia un poquito el terreno, es un poquito más como mucha piedrita y todo, pero bueno, acá ustedes también se pueden subir y toda la cuestión. Y también pues no sé si se puedan salir allá, pero también podría ser una muy buena toma para unas fotos. De verdad está muy bonito y ustedes pueden venir con sus familias, papás, hermanos, amigos, novia, para que lo tengan en cuenta. De verdad, estas experiencias son bonitas y son aquí en Bogotá. Wow, esto se ve re genial. También está una buena toma. ¿Cómo la ven ahí? Y pues como les decía, este es el recorrido, tin, hasta allá abajo creo que va. Y ahí nos tenemos que volver a la moto porque quedó bien arriba. Entonces, ni modo, pero bueno, ahí vamos. ¿Cómo se ve este recorrido? Súper mágico y súper diferente, ¿no? Es diferente. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Se ve como si uno estuviera a otro lado del mundo. Se ve muy bonito, de verdad. Oigan, ¿se han visto esos 3 arbolitos que siempre les digo? Bueno, ustedes no les digo, yo siempre les digo a mis amigos, miren esos 3 arbolitos allá, son Juan Rey. Estos son los famosos 3 arbolitos. Creo que son esos, pero o sea, estoy seguro. Y miren lo que hemos subido, o sea, lo que hemos bajado. Estuvimos como por acá, por la parte de atrás. Todo lo que nos falta y después nos toca devolvernos porque la moto quedó a este lado. Entonces, ni modos. Si ustedes llegan a venir acá y vienen en automóvil, pues busquen como la otra opción, que es la de que uno queda como atrás,
para que bueno, es que es lo mismo. Se pueden venir en bus mejor, porque salen de un lado y cogen por otro lado y queda más fácil a uno que pues trajo el vehículo, porque igual también vivo re lejos. Prefiero hacerme la caminadita. Como ven, este recorrido aquí está chévere, que estamos casi ahí al ladito del abismo, pero está muy genial. Se siente como extremo también esto. Wow, miren esto, ya les muestro. Como ven, se ve bacano. Y bueno, como dato curioso, aquí se ven como algunas huellas de la explotación minera que hubo. Pensaría yo que hace parte de esto. Creería, ¿no? Es que no sé muy bien. Puede que esto sean como algunas de las huellas que pasó con la explotación minera. Esos huequitos y toda la vaina. La idea es que se luche frente a los contextos ecológicos y sociales. Cuidar estos ambientes que hacen parte de nosotros, y si no los cuidamos, nos fregamos. Les cuento la subidita ahorita, de verdad. Va a estar brutal, no pensé que era tan... O sea, está como una montaña rusa. Y hemos estado bajando harto. O sea, al final del video me van a ver re cansado. Pero se disfruta estas caminatas ecológicas. Si no estoy mal, ya este es el barrio La Victoria, podría ser. Creo. Madre, es que hay muchos barrios por todo lado. Pero ya les muestro cómo son las escaleras. Bueno, las escaleras son así, en piedra, y si estuviera lloviendo pues sería más difícil. Y pues miren cómo son bien empinadas estas hijuemadres. Les cuento que ahí eso va a ser duro todavía lo que falta. Recomendaciones: venirse con ropa cómoda, traer agua, harta hidratación, porque si el camino es larguito, el recorrido es leve, no es tan duro, para que lo tengan en cuenta. Entonces, lo que les decía, si pueden venir desde arriba hacia abajo sería lo ideal, para que no sea tan duro la vaina, la caminada, y ya se empiezan a escuchar pajaritos y toda la cuestión. Entonces, bueno, ahí vamos haciéndole, muchachos. Recorrer todo el parque creo que nos costará mucho más tiempo, pero lindo esto. También se encuentra una entrada aquí ya por este barrio, que no, la verdad no sé cuál sería. Si no estoy mal, es como la Victoria. Y bueno, acá también existe mucha variedad de árboles, de animalitos, diferentes ecosistemas, para que los tengamos claros. Aquí se encuentra como todo, también como las especies vegetales, todo, que sea por ejemplo la mora. Muy bonito, y pues también está como señalizado bien. Yo creo que de pronto sí faltaría algo como para los baños, sería lo único. Y nosotros tenemos que devolvernos hasta acá, pero todavía falta camino. Lucilu, ¿qué tal ves la caminata? Bueno, el senderismo, haciendo senderismo, ¿cómo se siente? ¿Qué tal? Pues muy recomendado, ya que digamos está muy linda la vista, como que los olores también son buena onda, punto positivo para eso. Sí. Y siento que también es como un parque súper limpio, entonces lo aprovecha uno totalmente, al 100%. Sí, no me había fijado, pero sí, es muy limpio y lo siento muy seguro, la verdad. Sí, es bastante seguro, como que uno no siente como el miedo por de pronto el barrio, o sea, sin ofender, ¿no? Pero no se siente así como inseguro. No se siente inseguro, la verdad, entonces está cool por ese lado. Nosotros seguimos aquí caminando, a ver hasta dónde llegamos. La idea es llegar hasta hasta el final y devolvernos. Listo, entonces vamos a ver, seguir caminando. Como lo notan, también se encuentra como toda la parte rocosa del lugar, y realmente son bastante grandes, entonces está genial por ese lado. Ahí seguimos caminando, y ahí encima de las montañas estaban los vigilantes, siempre a guardia ahí para cuidar. Ya nos encontramos aquí una cruz, y saben lo que me pareció súper bonito, es que no sé si de pronto lo alcancen a apreciar. Aquí al fondo hay cultivos, están cultivando allá al fondo, toda esta parte de acá. Me parece re genial eso, y que esté cerca al parque, me parece muy bacano que estén cultivando. No alcanzo a ver bien qué es, pero chévere. He evidenciado que sí traen mascotas, pero entonces digamos la recomendación, porque he visto muchas heces en el piso, es importante que los recojan, porque igual usualmente en los lugares donde son parques ecológicos usualmente no dejan entrar las mascotas por eso mismo, por las heces de ellos, porque de alguna manera pueden estar dañando la vegetación. Entonces siempre recójanlos, siempre, para que no haya como algún intercambio ahí feo al momento de caminar también, porque pues hay un tramo que sí hay hartas heces, entonces ténganlo en cuenta. Y encontramos el otro mirador, que es el mirador de Doña Juana, y bueno, desde acá ya se ve otra perspectiva. Desde allá venimos, desde acá, desde ahí, como desde los arbolitos un poquito más para allá venimos, y pues acá ya se ve otra perspectiva de lo que falta y lo que toca seguir haciendo. Entonces vamos bien, sin prisa pero sin pausa. Y es que es claro que evidente el recorrido que hemos hecho, miren, falta todo esto, y pues todavía nos falta. Vamos a ver, ya vamos caminando como por un senderito ya pues como bloquecito y toda la cuestión.
sino que ya hoy me duelen los pies ya. Cansado, es que ayer hicimos senderismo también y pues también fue de una caminata larga, entonces estamos un poco cansados también y no pensé que fuera tan largo el recorrido. Está chévere, es que no, la verdad estuve buscando como en videos de YouTube, pero era como muy cortico, como no el tour completo, se podría decir. Entonces puede ser que es uno de los primeros videos. Vi algunos, o sea, habían personas que grababan, pero no así como lo estoy haciendo yo, grabándoles todo. Entonces, bueno, ahí vamos, vamos a llegar hasta el final y pues igual la de vuelta. Yo creo que nos vamos a demorar por ahí una horita y algo subiendo. Y bueno, ya llegamos aquí por fin a la primera entradita. ¿Cómo lo ven? Súper bonito, sumamente ecológico, la verdad. Tienen jardines, tienen huertas. ¿Cómo vamos, Lucy? Cansada. Estamos cansados, como les dije, ayer tuvimos una caminata ecológica también, ¿no? Y tenemos que volvernos a subir y estamos como no queremos, entonces ni modo, vamos a ya devolvernos, vamos a ver qué podemos comer de pronto ahí, si conseguimos algo de paquete, comemos y subimos rápido, porque la verdad falta bastante. Les voy a mostrar aquí este fragmento, miren qué bonito este se ve, súper bonito y mágico, la verdad está re cute. También se encuentra aquí el Parque de la Tierra, que es que son huertas, miren, una huerta completa. Entrando encuentran lechuga, romero, bueno, varias cositas, menta, está muy bonito. Tienen muchas cosas acá, son una huerta sumamente bella, bonita. ¿Vale la pena venir? Sí vale la pena, pero no vengan con vehículos, la verdad, porque pues es un trajín mucho más largo y más duro. Y obviamente pues van a tener mucho más desgaste porque van a estar subiendo o bajando, cualquiera de las dos. Entonces esa es la recomendación. Yo me despido el día de hoy, espero que les haya gustado el video. Regálenle un like, compártanlo porque vea, sube bastante, entonces yo veré, compártanlo con todas las personas que puedan. Para terminar, si ustedes quieren conocer, aquí les va a aparecer una pantallita en la comunidad Huitoto, que queda muy cerca de este parque entre nubes, para que le den clic ahí y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.